Bueno, hoy día le voy a venir a hablar sobre en primer lugar le voy a venir a hablar sobre el cúbito posterior, que se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y va a ir bajando y va a hacer su inserción en la superficie posterocubital de la base del quinto metacarpiano. Su función de este músculo va a ser la extensión de muñeca y también lo que hace este músculo va a ser la desviación de muñeca. Bueno, el segundo radial que voy a hablar, va a ser su origen en el epicóndilo lateral del húmero y va a ir bajando y la inserción será en la superficie posterior radial de la base del tercer metacarpio y la función que hará es la extensión. Es uno de los músculos extensores. Su inervación, al igual que en el cúbito posterior, será en el nervio radial de la C5 a la T1. Ahora me toca hablar sobre el palmar menor, que estará originado en el epicóndilo medial del hueso húmero. Y su inserción será en la porción central del ligamento transverso. Bueno, va bajando y va a ser en la porción central del ligamento transverso del cuerpo de la aponeurosis, palma de la mano. Sus movimientos van a ser la flexión y está inervado en el nervio medial de la C5 a la T1. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el palmar mayor, que se origina en el epicóndilo medial del húmero y va a descender hacia la inserción que va a ser en la base del segundo metacarpio y una pequeña banda en la base del tercer metacarpio. Va a estar insertado por estos dos metacarpios y su movimiento será la flexión. También como un movimiento secundario, va a tener la desviación. La desviación. Y también va a ser la pronación. Es así. Buenos días, profesora. Hoy me toca hablar del músculo primer radial. Su origen es el tercio inferior del borde externo del húmero y su inserción se inserta en la superficie dorsal de la base del segundo metacarpiano. Su función es la extensión de la muñeca. Está inervado por el nervio radial C6 y C7. Como ya mejor lo guardamos después, ya te lo guardas. Pásame la contraseña. ¿Ahí está bien? Sí. Avísame. Manconi. Continuamos con el siguiente músculo, supinador largo o braquiorradial. Su origen, el borde exterior del húmero. Su inserción en el apófisis estiloides del radio. Su inserción. Función es el flexor del codo. Continuamos con el siguiente músculo, el bíceps braquial.
Tiene dos cabezas. La cabeza larga es en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y la cabeza corta en la punta de la apófisis coracoides de la escápula. Su inserción es en la tuberosidad del radio. Movimientos es la flexión. Continuamos con el siguiente músculo, que es el tríceps braquial. Tiene tres cabezas: la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Su origen, la cabeza larga del tubérculo infraglenoideo de la escápula, la cabeza lateral tiene su origen en el tercio medio del húmero, también en la escápula, y la cabeza medial en el tercio medial del eje del húmero, en la mitad del cuerpo posterior del húmero. Su inserción en la base del olecrano del cúbito. Su función es extender el codo. Buenas tardes, licenciada. Hoy voy a hablar sobre los músculos del codo, del antebrazo y de muñeca. A continuación voy a hablar sobre el músculo pronador redondo, en el cual este músculo va a tener un origen en el epicóndilo medial y tuberosidad del cúbito y se va a insertar mediante un recorrido hasta la superficie lateral de la porción media del radio. También vamos a tener el músculo pronador cuadrado, en la cual su origen va a ser en la superficie anterior de la porción distal del cúbito y se va a insertar hasta la superficie anterior de la porción distal del radio. La función de ambos músculos va a ser la pronación. Voy a hablar sobre el músculo supinador corto, en la cual se va a tener un origen en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en la superficie lateral de la porción proximal del nivel del radio. La acción de este músculo va a ser una supinación. Puede partir desde una posición neutra para realizar una supinación. Ahora voy a continuar hablando con el músculo braquiorradial, en la cual ese músculo va a tener un origen en el tercio inferior del borde lateral del húmero y se va a insertar en el apófisis estiloides del radio, en la cual la función de este músculo va a ser una flexión. Es un músculo flexor. Ahora voy a presentar el músculo bíceps braquial, en la cual este músculo va a tener dos orígenes, como la porción larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y en la porción corta como el apófisis coracoides, y este músculo va a tener un recorrido para luego insertarse en la tuberosidad del radio. La función del músculo bíceps braquial va a ser una flexión.